Prophet Code. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los que estamos acá. Vamos a empezar a analizar un nuevo artículo que es de este señor, ¿ok? Está en inglés. Si es que es útil, como todo, que vayan al artículo y pues den las manitas, ¿no? O los aplausos, que es, para poder apoyar acá al señor. Bueno, entonces vamos a ver After Render y After Next Render. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Ok, mira. ¿Qué es lo que dice aquí? New Face API. Muy bien. En resumen, After Render y After Next Render no es algo que haya salido en la última versión de Angular, ok. Ya tiene por ahí un tiempo. Tiene desde el año pasado. Pero simplemente son nuevos métodos, nuevos hooks del ciclo de vida de Angular. Pero tienen una particularidad bastante bonita, diría yo, porque se parecen a algo que tú conoces. Si tú vienes del mundo de React, ¿ok? ¿Cómo es un hook de React? React se basa en que actualmente con los hooks en funciones, ¿verdad? En callbacks. Vamos a ver por aquí un callback, por ejemplo un useState, ¿verdad? Es prácticamente una función, ¿verdad? Lo ves acá. Const valor, set valor, useState. No sé si puede ver. A ver. Peor aún. Abrir imagen en una nueva pestaña. Ahí está. Esa es la particularidad, ¿verdad? useState, const valor, set valor. Genial. Ahora, Angular se puso a la moda también. Y nos dio After Render y After Next Render. ¿Cómo se declaran? Así, mira. After Next Render y After Render. Anteriormente, como prácticamente utilizábamos los hooks que tiene Angular de la siguiente manera. Mira, acá tengo un ejemplo, ¿verdad? Mira, esto es un componente de Angular. Y tú simplemente, ¿qué hacías? Implements, ¿verdad? Y acá implementabas la interfaz del tipo, por ejemplo, onInit, que es muy usado, ¿verdad? Le voy a dar control punto, implementas el ciclo de vida, ¿ok? De Angular, que también se puede llamar hook porque realmente es parte de eso. Y aquí prácticamente tú hacías tu lógica, ¿verdad? Pero los nuevos lifecycle, por así decirlo, son dos. Y tienen la capacidad de poder simplemente dentro de un método o dentro del constructor, porque ya vamos a ver que necesita de un contexto de inyección al igual que las signals, tú simplemente puedes hacer esto after render y pasarle aquí el código que quieres ejecutar y se acabó. ¿Ok? Listo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a indagar un poquito más en qué es cada uno de ellos, en cuándo se ejecutan y para qué puede ser útil, ¿no? Que eso también es importante. Muy bien, entonces volvemos acá y vamos por arriba. Entonces, bien, acá que dice, mire, bueno, vamos para que todos podamos estar felices, como siempre digo acá, y a medida que vayamos bajando, ahí creo que se ve bien. Muy bien, entonces mira, ¿qué es lo que pasa acá? Angular proporciona potentes ganchos del ciclo de vida, como está explicándote. Pero estos ganchos, tanto After Next Render como After Render, prácticamente trabajan directamente con el DOM. Porque como su propio nombre lo dice, después de la renderización, ¿ok? Y después de la próxima renderización, ¿ok? Es cuando se van a ejecutar propiamente dicho. Bien, ahora, aquí en resumen, ¿qué es lo que menciona y qué es lo que dice? Mira, este ejemplo es muy importante que tú lo vayas imaginando. Tú eres un desarrollador que quieres integrar una biblioteca de gráficos de terceros, llámese Char.js, Alpine, etcétera, etcétera. Entonces se basa en los elementos del DOM para la visualización, ¿verdad? La mayoría de gráficos utiliza el Canvas, ¿verdad? Para poder renderizar dichos gráficos. Normal. Entonces,
Acá dice que los ganchos del ciclo de vida estándar pueden ser no ideales para este escenario. Y acá nos vamos a detener un poquito porque anteriormente, ¿qué es lo que tú necesitas para poder inicializar este tipo de gráficos? Ok, mira, te explico. Cuando tú tienes un gráfico, por ejemplo, voy a abrir acá. Entonces, esto es prácticamente tu vista. ¿Listo? Imagínate que estás renderizando un componente X. Ahí está. Está renderizando este componente de acá, que es un componente que tiene un gráfico de chart, ¿ok? Que es un pastel, gráfico de pastel. Genial. Entonces, la mayoría de librerías lo que van a requerir es acceder a ¿qué cosa? Acceder al DOM. ¿Para qué? Para que una vez que el DOM esté renderizado y pase al control de Angular, entonces desde Angular tú puedas inicializar dicha librería para decirle programáticamente: renderízame el gráfico desde la librería en este componente de acá. Y es así prácticamente como funciona y operan las librerías de gráficos, en su mayoría, porque necesitan el canvas para poder pintar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Tú cómo comúnmente pensarías inicializar una librería? ¿Ok? ¿Cómo? Pues fácil, me dirías, ¿no? Yo agarro y en mi clasecita de Angular implemento el EngineInit. Si tú haces esto, implementas y acá tratas de inicializar, ¿ok? Lo que va a suceder es que te va a salir un error, porque acá mayormente lo que hace la gente es esto: un document.querySelector de algo, ¿ok? Por ejemplo, del DOM, ¿no? Porque esta es una consulta hacia el DOM. Entonces, cuando tú haces esto te va a salir undefined, ¿ok? Document query selector de no sé qué, pues, ¿no? De un ID, de una clase. Voy a reducir esto de acá. La familia, un minuto. 6. Ahí está. Ok, por ejemplo, document query selector y le pasamos un ID, ¿ok? MyElement. Listo. Entonces, si tú tratas de darle un console a esto, te va a salir undefined. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita en una imagen, prácticamente el ciclo de vida en UniNit se ejecuta mucho antes, ¿ok? De que el DOM esté completamente inicializado. Es decir, tanto las cosas que nosotros colocamos aquí en el HTML de un componente, mira muy bien, acá, prácticamente esto no está todavía renderizado. Entonces, no vas a obtener nada aquí. ¿Qué es lo que se hacía comúnmente? Lo que se hacía comúnmente es implementar este señor, AfterUnit, que es parte del ciclo de vida de Angular, el cual, en resumen, me permite acceder al DOM, por así decirlo, o consultar el DOM, cuando la vista ya se haya inicializado. Entonces, por ahí, si tú le colocas el Document Query Selector en este ciclo de vida, en este hook, sí te va a salir el elemento consultado. Entonces, mayormente lo que hacíamos cuando teníamos una librería, precisamente es inicializar aquí, en este ciclo de vida. Ok, así que por eso que acá el After Render y After Next Render son para soluciones específicamente detalladas, que ya lo vamos a ver. Ok, mira, acá las diferencias claves no es post-render, ok, es mala traducción de este señor, de este traductor de Google. Tenemos After Render y After Next Render, ok. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Mira, ¿qué es lo que dice acá? Permite registrar un callback que se ejecuta después, pero mira acá, siempre después de un ciclo de renderizado. Resumen, el After Render siempre va a ejecutar el callback, ¿ok? O bueno, realmente son los callbacks dentro del After Render, siempre
que termine un ciclo de renderizado. O sea, termina el ciclo de renderizado y se ejecutan los callbacks asociados a este after render. La diferencia con after next render es que solamente se va a ejecutar una vez al inicio, cuando el DOM está cargado. Cuando ya cargo. Entonces el after next render o el after render será lo más parecido a un ng onInit o un ng after viewInit. La respuesta sería after next render, ¿verdad? Ya que after next render solamente se ejecuta una vez cuando termina de cargar el DOM, ya que obviamente es el primer ciclo de renderizado, ¿verdad? Ok, después cuando tú actualizas una variable, la detección de cambios vuelve a suceder, entonces serían las posteriores renderizadas, ¿verdad? Y es ahí donde after render entra a la acción. Muy bien, mira, acá tienes un ejemplo visual, after next render, y acá tienes alguito que dice mixed read write, ok. Ya vas a entender qué es esto. After render tienes un write y por abajo tienes un mixed read write. Muy bien, ya vas a entender poquito a poquito qué es esto. Muy bien. Y acá, ¿qué dice? Elegir el hook corrector. Muy bien. Esto ya lo vas a entender bien, pero es justo lo que te decía. Si tú necesitas prácticamente inicializar, por ejemplo, librerías de terceros, el after next render es genial, ya que después de que ya se haya el DOM inicializado, tú puedes directamente acceder, como lo hacías a través del after viewInit, ok, y directo. Ya sé que te va a surgir una pregunta, ¿ok? Te va a surgir quizás la pregunta ¿por qué entonces si desde el after viewInit podemos acceder al DOM, por qué es la necesidad de utilizar un after next render, ¿verdad? ¿Para qué complicarme tanto? Ya vas a entender por qué en la imagen que vas a ver a continuación. Y bueno, ¿y el after render para qué? Para, por ejemplo, leer, escribir en el DOM después de ciertos procesos específicos que tú vas a controlar como desarrollador, pero enfocándote mucho en que este after render se va a ejecutar después de una detección de cambios o después de un ciclo de renderizado, ¿ok? Listo. Y esto es muy importante también que lo veas y por favor sí, tenlo en cuenta, ya que ejecutar o abusar del uso de after render sí puede impactar en el performance, y ya vas a entender por qué, debido a que los callbacks que están asociados a este after render, ok, con callbacks me refiero a esto, ya. Por ejemplo, after render tiene un write que ejecuta un callback, mixed read write que ejecuta otro callback, ok. Entonces, después de cada renderizado, imagínate que estos se van a ejecutar, y ya sabes que un renderizado de un componente que ni siquiera es un push, por ejemplo, lo que va a suceder es que se va a ejecutar no una vez, sino 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y si tienes lógica muy pesada en el after render, cosa que no se recomienda tampoco, te va a afectar en el rendimiento, ¿ok? Así que eso tenlo muy en cuenta, y tenlo también en cuenta de que es muy importante utilizar por ahí un push para que puedas optimizar. Bien, sin desviarme, vuelvo para acá. Y también estos hooks no funcionan con el server-side rendering o el pre-rendering. Esto es muy importante que también lo tengas en cuenta, ¿ok? No abusar de after render, y tampoco si vas a tener una solución enfocada en el servidor como el server-side rendering o fácilmente páginas pre-renderizadas, no va a funcionar, ¿ok? Hablamos de, llámese Angular SSR, que es del 17 para arriba, ¿ok? Listo. Y acá tenemos el orden, ¿no? Muy bien. ¿A esto qué me refería con los callbacks, verdad? Tú viste que tanto los famosos after render y after next render te hablaba mucho de callbacks. Bien, ¿qué es esto? Bien, mira. El after render, por ejemplo, cualquiera de los dos, ¿ok? Los dos son iguales dentro de la configuración. No va a cambiar, solamente que va a cambiar la forma en la cual se van a ejecutar, cosa que ya hemos visto. Mira, el after render lo tenemos acá, coloquémosles de este color. Y el after next render puedes tú proveerle directamente un callback, ok, y acá hacer tu lógica. Listo. Este callback es el por default. Y este callback vas a ver a qué propiedad va a ir.
Esta es una forma de utilizarlo. La otra forma de utilizarlo y la recomendada es de la siguiente manera, pasándole un objeto de configuración. Y en este objeto de configuración va a haber no un callback, 4 callbacks, los cuales tú puedes utilizar a conveniencia. El primero es el early read. ¿Ok? El early read, sí, mira, vamos a apoyarnos de la documentación de Angular, ¿ok? En Lifecycle, en Angular, vamos por abajo, por abajo, por abajo. Debemos de tener por ahí After Render y After Next Render. Y por aquí quería a esto de acá, las propiedades. Mira, early read. Y tú aquí le vas a dar 2 puntitos y vas a ejecutar acá la funcioncita. ¿Ok? Early read es la primera propiedad del After Next Render de este objeto de configuración que tiene asociado un callback. Aquí obviamente vas a ejecutar alguna lógica. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que pasa? Early read, ¿de qué nos viene? Lectura temprana, ¿verdad? Listo. ¿Qué es lo que dice? Permite leer data desde el DOM antes de las subsecuentes operaciones de escritura. ¿Qué nos dice Angular? La documentación. Usa este pase para leer cualquier afecto del layout del DOM, las propiedades y estilos que son estrictamente necesarios para las posteriores calculadas, ¿ok? O para el posterior cálculo. ¿Qué es lo que dice acá? Y esto me lo voy a copiar. Evita este pase si es posible. Es preferible utilizar write y read. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos con esto, ¿ok? Y ahí te lo vamos a colocar en un comentario. Avoid this space if possible. ¿Ok? Ahí está. Vamos acá. Entonces, entendemos que aquí yo puedo hacer, por ejemplo, un document query selector de algo o simplemente acceder a un view child o un view children. Puedes hacerlo acá. Pero ten mucho cuidado, ¿ok? Porque es precisamente para qué. Para cualquier cosa que esté afectando el DOM. ¿Ok? Y aquí yo creo que puedas tener algunas inconsistencias quizás en data, ya que accedes antes de que correctamente el DOM quizás esté cargado. Mira, acá tenemos el Mixed Read Write, que es la segunda propiedad que vamos a pasar por acá. Ojo, te digo algo. Cada vez que tú, por ejemplo, utilices este After Next Render, no es necesario colocar las 4 propiedades, ¿ok? Simplemente con una propiedad basta. Ok. Este Mixed Read Write es una mezcla de lectura y escritura. Esto quiere decir que aquí está permitido tanto leer y escribir en el DOM. Mira, es el pase por default. Exacto. Y ahorita lo vas a entender por qué. Usa para cualquier operación que tú necesitas tanto leer y escribir en el layout y afectar a propiedades y estilos. Evita este pase si es en lo posible. Lo mismo. Hay que evitar este paso en lo posible. Pero tú me dirás, ¿y qué es eso por default? Muy bien, yo te dije hace un ratito que el After Next Render, ¿qué es lo que pasaba el After Next Render? Se podría utilizar directo con un callback, ¿verdad? Sin un objeto de configuración. Así simplemente. Cuando tú haces esto, lo que está ejecutándose por debajo es el Mixed Read Write, ¿ok? Esto es el Mixed Read Write. Muy bien. Cualquier cosa por aquí, vamos al siguiente, que es una coma por acá, el write. Ok, el write. Muy bien, el write, ahí lo tenemos, write, que aquí sí me permite escribir. Muy bien. Y el otro es el read, que me permite leer. Ahora, para escribir en el layout, en el DOM, y para leer en el DOM. Si vamos aquí al artículo, a ver, acá, permite escribir data en el DOM, pero evita leer durante este pase, lo que te expliqué,
Y luego el otro del read evita escribir durante este pase, ¿ok? Pero puedes leer desde el DOM. Ya, voy a primero colocarlos y luego esto ya en el ejemplo se va a ver bien, pero bien claro. Ahí está. Excelente. Ahora, vamos al orden específico, ¿ok? Estos callbacks se ejecutan en un orden específico. No es que after next render ejecute esto como quiera. Para nada. After next render o after render, ¿ok? Cualquiera de los dos, ya saben. Ejecuta esto en un orden específico. Primero se ejecuta early read. Muy bien. Se ejecuta early read. Luego se ejecuta el write, chicos. ¿Ok? Así que vamos por acá. El write. Y luego del write, el mixed read write. Y por último, el read, la lectura. ¿Ok? Este es el orden específico. Llámese de arriba abajo, ya lo sabes. Que se ejecuta. Muy bien. Y ahora esto es la fotito que yo quería que observes antes de comprender más a fondo qué es lo que pasa por debajo. Mira, tú cuando inicializas tu componente de Angular tienes algo muy interesante y vas a entenderlo en esta imagen. Primero se va a ejecutar el constructor de toda la vida, lo sabes. Y luego entra al contexto del Change Detection de Angular, ¿lo ves? Y esta es una preguntita de muchas entrevistas, los cuales te preguntan cuál es el primer life cycle o hook de Angular que se ejecuta. Y he escuchado muchísima gente decir el ng on init. Siempre, porque dicen ng on init primero. No, el primero que se ejecuta siempre, chicos, es el ng on change. Ya en un futuro, bueno, vamos a hacer algo referente a la detección de cambios muy a fondo, ¿ok? Para entender exactamente qué es lo que pasa en el ng on change. Ya, en la primera renderización. Exacto, el ng on change va a comprobar en resumen los inputs, ¿ok? Si cambió, algo no cambió, para saber exactamente qué data pasar inclusive a los componentes hijos que se están renderizando desde ese componente. Incluso Angular es tan especial que antes de renderizarse él mismo, lo que prioriza es pasar los datos a los inputs de los niños, ¿ok? De los niños, de los child que tiene en ese template. Y eso lo hace en el ng on change. Y después de priorizar otros, ¿ok? Recién se prioriza a él mismo el componente y va a pasar al onInit, ¿ok? Eso es muy importante de saber. En el ng on init, ya sabes, para inicializaciones, etcétera. Luego doCheck va a comprobar tanto template y tanto el propio componente, y paralelamente el after content init y el after view init. Esto de acá lo has visto en la explicación que te daba hace un rato, pero el after content init es muy usado con las proyecciones de Angular, ¿ok? Si no sabes de las proyecciones, te invito a que busques acerca de ello, o también en mi cursito ahí de The Team, en el cual es Angular Core a profundidad. Se habla mucho de after content init y de proyecciones, ¿ok? Y bien, una vez que After View Init y After Content Init terminan, recién pasas a chequear si el contenido fue renderizado correctamente y si la vista asociada al DOM está correcto. Muy bien. ¿Y dónde entra aquí los señores que estamos viendo hoy día? Que es After Render y After Next Render. Quería subir para poder encontrarlos ahí nomás, pero no lo encontré. Después de esto de aquí, el DOM se renderiza, chicos. Se renderiza. Y es ahí donde After Next Render se ejecuta. Acá está mal, acá debe ser After Next Render, porque sabes que After Next Render es el que se ejecuta aquí, en la primera vez. Y después, en las subsecuentes actualizaciones que tiene Angular, la detección de cambios simplemente ya no agarra el onInit y tampoco va a agarrar el doCheck, ¿ok? Peor aún, perdón, no va a agarrar el onInit y tampoco va a agarrar
lo que se inicializa a través de la proyección en Gcontent o en la vista inicializada. Simplemente va a agarrar onChange, doCheck, content checked, view checked, nada más. Y así va a ir. Va a hacer comprobaciones y simplemente va a ver si algo en los inputs o outputs cambió. Sencillo. Y luego de este proceso, que son las subsecuentes renderizaciones que tiene el componente, se va a centrar en After Render. ¿Ok? Después de renderizar, se ejecuta el After Render. Este rendering es asociado al DOM, ¿ok? Se renderiza y After Render entra en acción. Muy bien, ahora, After Render y After Next Render sí lo puedes usar libremente para acceder al DOM, no te preocupes porque ya te das cuenta que sí o sí se va a ejecutar o su ejecución está asociada después de la renderización, así que no tengas miedo, utilízalo solamente. No vas a tener ahí problemas de Undefined y otro tipo de cosas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más para poder decir sobre esto? Nada que en la práctica nos pase, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay algo también interesante. Tú en estas cositas, en estos callbacks, tú puedes a veces pasar parámetros que pueden ser leídos en las posteriores inicializaciones. Mira, esto es muy importante ver también. Por acá tengo parámetros pasados entre las fases, ¿ok? Mira, la primera fase del callback, que es Early Read, no recibe parámetros, ¿ok? Aquí. Ese de aquí, ese señor no recibe parámetros, ¿ok? Bien, genial. Ahora, Write prácticamente no recibe nada. Ya lo vamos a ver, no te preocupes, ya lo vamos a ver. Dice no recibe nada, ya que Early Read prácticamente no le pasó datos. ¿Ok? Bien. Después, en este write puedes retornar un high, ¿ok? Que va a ir acá a data y desde data tú lo puedes acceder a ese high. Retornas algo y el siguiente puede acceder acá. Entonces acá tú miras, no recibe nada, claro, porque el early read no le ha pasado nada. Listo. Entonces ahí está. Lo vamos a ver al toque en el ejemplo, ¿ok? Vamos por acá, vamos a Home Component, rapidito solamente. Y esto también es importante, chicos. Este After Render y After Next Render, para poder tener conocimiento, este es el Home Component, ¿verdad? Si vamos por acá, vamos a pasar por aquí, voy a ir al constructor, netamente el constructor. Y voy a ir acá, por ejemplo, utilizar After Next Render, ¿ok? Next Render. Y aquí voy a abrir este señor de acá y me voy a copiar el ejemplo que tengo acá. Voy por acá. Y a ver si puedo copiarme esto. Debería funcionar, ¿verdad? Claro. Pero el comentario no. Listo. Y este son también adiós. Y esto también adiós. Excelente. Y ahí lo tengo. Early read, write, mixed read, write y read. Ok, vamos a ver. Acá, por ejemplo, puedo retornar un early read. Return from early read. Excelente. Tengo por acá un write. Acá le tenemos data. Hacemos un console log de esa data. Y ahora lo que voy a hacer es un return from write. Acá le tenemos la data y hacemos lo mismo acá. Console log data, pero retornas un from mixed read write. Ok. Y acá recibo la data nuevamente y simplemente le doy console log de la data. Ok, vamos a verlo en acción. ¿Lo ves? Estoy pasando el parámetro. Este retorna, lo obtiene esto y así sucesivamente. Vamos a ver. Abrimos acá, localhost 4200. Inspeccionamos. Ahí salió por acá la consolita y ahí lo ves, mira,
from early read, from write y from mixed read write. ¿Lo ves? Ahí está, console log data, from early read, console log data, from write y from mixed read write. Excelente. Muy bien. Y listo. Ahora, vamos a ver dos cosas. Que es las consideraciones importantes. Listo. Y también entender un poquito en qué casos se utilizaría. En primer lugar, para inicializar librerías de terceros. Ya hemos machacado este caso de acá. Pero también para poder inicializar los intersection observer o los resize observer, ¿ok? Y esto es verdad, ya que estos sí o sí necesitan que el DOM esté inicializado. Muy bien. Bueno, para el Dynamic Content Sizing, esto sí es cierto, ¿ok? Y hay un concepto muy interesante que lo tengo por acá, que es el trash. A ver si me acuerdo. Un momento, ¿qué es esto? El layout trashing, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? En resumen, el layout trashing trata de lo siguiente. Acá tienes un artículo que te invito a que lo leas, ¿ok? En web.dev, puedes acceder desde aquí. Pero en resumen, lo que pasa es que el navegador le cuesta muchísimo, por ejemplo, las animaciones que tienen que ver con el width, con el height, ¿ok? Con el padding, ya que prácticamente hace un renderizado excesivo para poder recalcular, porque cuando por ejemplo un elemento lo agrandas con una animación, vas a mover los que están en la derecha y la izquierda, arriba o abajo inclusive. Entonces lo que tiene que hacer el navegador es volver a renderizar todo eso y recalcular todo el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda como tal? Mira, este es el orden en el cual los envíos de fotogramas se van a la pantalla. ¿Ok? Primero se ve el estilo, el layout, luego se pinta y luego se compone. ¿Ok? Pintar y luego se compone, que son los tamaños. Ahora, vamos por acá. Hay un conceptito importantísimo. Si no lo encuentro por acá, simplemente te lo digo. Subo. Esto. Evita el diseño siempre que sea posible. Lo que dice en resumen es que siempre se debe de priorizar antes de una lectura o de una consulta al elemento como tal. Primero concentrarse en las cosas pesadas, ¿no? Por ejemplo, en las escrituras. Entonces, lo que hace prácticamente esto de acá, y lo puedes leer acá. Mira, lo voy a subrayar y lo voy a colocar acá en el translate. Mira, esta fase le brinda control sobre la secuencia de operaciones del DOM, lo que le permite secuenciar operaciones de escritura antes de las operaciones de lectura para minimizar la alteración de diseño. Es decir, prioriza primero el write y luego el read. De esta manera evitas el layout trashing. ¿Ok? Mejor performance. Excelente. Bueno, esto de acá es un ejemplo que le dan ellos, simplemente para el after next render, para remover temporalmente elementos. Bueno, y las consideraciones importantes, recuerda que siempre se debe declarar en un contexto de inyección. Ya vamos a ver en otro videito qué es esto del contexto de inyección en Angular, ya que con este señor nos ha traído muchísimas cosas, pero un contexto de inyección de Angular, te lo resumo para que lo sepas de manera rápida, siempre va a estar en el constructor, ¿ok? Pero ¿qué pasa si este after next render lo quiero utilizar en alguna función? A ver, señor, por ejemplo en el delete Pokémon, ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, yo voy a darle un delete a un Pokémon, elimino, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que dice acá? Error. Debe de estar utilizado en un contexto de inyección, como un constructor o como una function factory. Uy, bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces? Muy bien. Mira, en este caso, lo que se tendría que hacer propiamente dicho es pasarle un objeto de configuración y me parece que acá le puedes pasar el inyector.
Y acá simplemente lo que tendríamos que propiamente hacer es, por ejemplo, colocar inyector acá y vamos a inyectar propiamente el inyector de Angular Core. Y de esta manera sacas el contexto de inyección del componente y le pasas acá. Y bueno, no te olvides del Deezer. Y de esta manera va a funcionarte. Pero igual necesitas exactamente saber en qué caso lo vas a utilizar fuera de una función. Mira, ahí salió. Fuera de una función, ¿verdad? Porque no le veo mucho sentido utilizar este after next render dentro de una función. ¿Ok? Pero es posible. Vamos a borrar esto. Muy bien, entonces ahí está. Eso es after render y after next render en resumen. Ya luego vamos a ver ejemplos específicos. Simplemente estamos analizando el artículo de Medium. Bueno, y esto sería todo por esta parte de acá, la verdad. No hay mucho más. Hay consideraciones importantes que no se... Aparte del injection context, sabes que no va a funcionar durante el server-side rendering ni el pre-rendering, para que lo tengas en la mente. Y el ng after viewing it se debe de utilizar, que dice acá, siempre que sea posible. ¿Ok? Listo. Después ya si es que pues consideras utilizar que no es suficiente, recién pasas al after render. Perdón, after next render. Y luego con pinzas tocas after render. Así de sencillo, en ese orden. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.